Mi familia me ignoró toda la vida para idolatrar a mi hermano. Le dieron $100 para su negocio mientras yo construía un imperio en secreto. Ahora perdieron todo, y mi hermano los abandonó. Pero descubrieron que el hijo invisible factura $2 millones al año. Tengo 29 años. Dirijo una empresa de productos personalizados que factura cerca de 2 millones al año, y hasta hace como 6 meses mis padres no tenían ni idea de que existía mi negocio. Bueno, sabían que trabajaba en algo relacionado con diseño y producción, pero pensaban que era tipo un trabajo normal de oficina, ya sabes, nada especial. La verdad es que nunca les conté los detalles porque, honestamente, nunca mostraron interés en nada de lo que yo hacía. Y cuando digo nunca, digo nunca. Desde que tengo memoria, todo siempre fue sobre Hunter, mi hermano menor. Supongo que debería empezar por el principio para que entiendas cómo llegamos a este punto. Crecí en una familia que desde afuera parecía completamente normal. Mi papá Peter trabajaba en finanzas, mi mamá Catherine era contadora, teníamos una casa decente en un vecindario tranquilo, Hunter y yo íbamos a buenas escuelas. Pero adentro, o sea, la dinámica real de la familia era completamente diferente. Hunter nació cuando yo tenía 5 años, y básicamente desde ese momento dejé de existir para mis padres. No es que fueran abusivos ni nada dramático así, simplemente actuaban como si yo fuera un mueble más de la casa, mientras que Hunter era, no sé, el sol alrededor del cual giraba todo. Recuerdo perfectamente cuando Hunter empezó a caminar. Mis padres organizaron una fiesta enorme, invitaron a todos los vecinos, compraron un pastel especial, grabaron videos durante horas. Cuando yo aprendí a leer a los 4 años, mi mamá apenas levantó la vista del libro que estaba leyendo y dijo algo como, «Qué bien, Julián», y siguió con lo suyo. Ese tipo de cosas se repetían constantemente. Hunter sacaba una B en matemáticas y mis padres celebraban como si hubiera ganado el premio Nobel. Yo traía A en todas las materias y apenas recibía un «muy bien, hijo distraído», mientras ellos revisaban la tarea de Hunter para asegurarse de que estuviera perfecta. No voy a mentir. Durante mucho tiempo pensé que había algo mal conmigo. Tipo, ¿qué estaba haciendo mal para que mis propios padres no me prestaran atención? Intenté de todo. Ya sabes, ser el niño perfecto, ayudar en casa sin que me lo pidieran, sacar las mejores calificaciones, unirme a equipos deportivos, aprender a tocar la guitarra. Nada funcionaba. Mis padres aparecían a todos los juegos de soccer de Hunter, donde básicamente se sentaba en la banca, porque no era muy bueno, pero siempre tenían compromisos. Cuando yo tenía presentaciones de la banda o competencias académicas. Una vez gané el primer lugar en una competencia estatal de matemáticas, y cuando llegué a casa, emocionado con mi trofeo, mi mamá estaba ayudando a Hunter con un proyecto de ciencias que ni siquiera era para entregar hasta la próxima semana. Me dijo, «Felicidades, cariño. Pon el trofeo en tu cuarto», sin siquiera mirarlo. Las cosas se pusieron realmente interesantes. Cuando llegué a la preparatoria, para ese entonces ya, había dejado de buscar su aprobación activamente, o al menos eso me decía a mí mismo, y me enfocaba en lo que me gustaba. Siempre fui bueno con las computadoras y el diseño gráfico. Pasaba horas aprendiendo programas como Photoshop e Illustrator, viendo tutoriales en YouTube, practicando con proyectos random. En mi penúltimo año de prepa, la escuela organizó una competencia de negocios donde teníamos que presentar una idea empresarial completa, con plan de negocio, proyecciones financieras, estrategia de marketing, todo. Me metí de lleno en eso y desarrollé un concepto para una empresa de productos personalizados, tazas, camisetas, pósters, ese tipo de cosas, pero con un enfoque en diseños realmente únicos y calidad premium. Gané esa competencia. El premio era como $5,000 y mentoría con empresarios locales. Llegué a casa súper emocionado. Tipo era la primera vez que ganaba algo realmente grande, algo con aplicación en el mundo real, ¿sabes? Mi papá. Estaba en la sala revisando unos papeles, y cuando le conté, levantó la vista por un segundo y dijo, «Eso está bien, Julián», y volvió a sus documentos. Mi mamá estaba en el estudio ayudando a Hunter a diseñar un logo para un proyecto de la escuela. Entré a mostrarles mi certificado y el cheque, y mi mamá apenas me miró antes de decirle a Hunter, «Mira, ese color que elegiste se ve perfecto. Tienes un ojo increíble para el diseño». Eso me dolió, no voy a mentir. Pero también fue como un momento de claridad. Me di cuenta de que nunca iba a recibir su reconocimiento. No importaba lo que hiciera.
Hunter podía hacer literalmente lo mínimo, y ellos actuaban como si fuera un genio. Yo podía mover montañas, y apenas registraban que existía. Entonces decidí, que simplemente iba a enfocarme en construir mi propia vida y dejar de esperar algo que nunca iba a llegar. Avancemos como un año después. Hunter estaba en su primer año de prepa y de repente decidió que quería emprender un negocio. Mis padres se volvieron locos con eso, literal enloquecieron de la emoción. Mi papá empezó a hablar de cómo Hunter tenía espíritu emprendedor natural, y mi mamá no paraba de decir que siempre supo que Hunter estaba destinado a grandes cosas. La idea de Hunter era básicamente comprar productos genéricos al por mayor y revenderlos en línea con un markup ridículo, nada original, nada especial, pero mis padres actuaban como si hubiera inventado el Internet. Le dieron como $20,000 de su fondo de ahorros para empezar. Le ayudaron a configurar todo. Mi papá usó sus contactos para conseguirle proveedores. Mi mamá literalmente dejó su trabajo de medio tiempo para ayudarlo con la administración. Mientras tanto, yo estaba en mi último año de prepa, desarrollando mi propio negocio en secreto. Usé los $5,000 de la competencia como capital inicial, compré equipo de impresión, materiales, configuré un sitio web básico, empecé, pequeño, haciendo diseños personalizados para compañeros de escuela, luego para pequeños negocios locales, y la cosa empezó a crecer orgánicamente. No les dije nada a mis padres porque, honestamente, ¿para qué? Sabía exactamente cómo reaccionarían. Minimizarían todo. Probablemente dirían algo como, está bien que tengas un hobby, Julian, pero no descuides tus estudios, mientras le daban más dinero a Hunter para su empresa que estaba perdiendo plata mes tras mes. Cuando llegó el momento de hablar sobre la universidad, mis padres me dijeron que habían ahorrado dinero para mi matrícula, pero que tenía que ser inteligente con mi elección, porque no podían pagar una universidad muy cara. Básicamente me estaban diciendo que fuera a la universidad estatal más económica. No me molesté. En ese punto ya estaba completamente desconectado emocionalmente de sus opiniones. Apliqué a varias universidades. Me aceptaron en algunas buenas, pero decidí algo diferente. Les dije que iba a ir a la universidad estatal en otro estado, una que tenía un programa decente de negocios y era relativamente barata. Ellos estaban aliviados de no tener que pagar mucho y básicamente no hicieron preguntas. Aquí viene la parte donde probablemente pensarás que soy medio turbio, pero fue lo que tuve que hacer. Tomé el dinero que mis padres me dieron para el primer año de universidad, como $15,000, y lo invertí completamente en mi negocio. Me mudé al otro estado, como les dije, pero en lugar de inscribirme en la universidad, renté un departamento pequeño y convertí el segundo cuarto en mi taller y oficina. Seguía corriendo mi negocio de productos personalizados y usé ese capital para expandirme seriamente. Compré mejor equipo, contraté a un desarrollador para mejorar mi sitio web, invertí en marketing digital, empecé a tomar pedidos más grandes. Mis padres pensaban que estaba en la universidad, así que básicamente me dejaron en paz. Les mandaba mensajes de vez en cuando, diciendo que todo iba bien con las clases, y ellos respondían con cosas genéricas tipo, qué bueno, cuídate antes de volver a sus conversaciones interminables sobre cómo iba el negocio de Hunter. Spoiler alert, iba horrible. Estaba perdiendo dinero constantemente, pero ellos seguían poniendo más y más plata pensando que eventualmente despegaría. Durante los siguientes 3 años, mientras se suponía que estaba en la universidad, construí mi negocio hasta convertirlo en algo realmente sólido. Empecé a conseguir contratos con empresas medianas para producir su merchandising corporativo, desarrollé líneas de productos más sofisticadas, contraté a 3 empleados, me mudé a una oficina real con espacio de producción. Para cuando se suponía que me iba a graduar, mi empresa estaba generando como $500,000 al año en ingresos y yo estaba pagando todas mis cuentas, tenía ahorros, vivía cómodo pero no extravagante. Le decía a mis padres que había conseguido un buen trabajo después de graduarme, y ellos apenas hacían preguntas porque estaban completamente absorbidos en el drama de Hunter. Porque sí, el negocio de Hunter era un desastre total. Después de 4 años y probablemente como $100,000 de mis padres, finalmente colapsó completamente. Hunter había hecho todas las decisiones equivocadas posibles, gastó dinero en cosas innecesarias, no entendía nada de gestión de inventario o servicio al cliente. Básicamente pensaba que simplemente por existir su negocio iba a funcionar. Mis padres estaban devastados.
no por el dinero perdido tanto como por el hecho de que su niño dorado había fracasado. Aunque en sus mentes no era realmente culpa de Hunter, era el mercado, la mala suerte, los proveedores poco confiables, cualquier excusa menos admitir que Hunter no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pasaron como 6 meses después del colapso del negocio de Hunter, y yo seguía en mi rollo, expandiendo mi empresa, todo iba bien. Entonces recibí una llamada de mi papá. Cosa rara porque literalmente nunca me llamaba a menos que fuera mi cumpleaños o Navidad. Me preguntó cómo iban las cosas con mi trabajo y le dije que bien, todo normal. Luego entró al tema real de la llamada. Resulta que Hunter tenía una nueva idea de negocio brillante. Sus palabras, no mías, y necesitaba como $50,000 para empezar. Mis padres ya no tenían ese dinero después de todo lo que habían perdido con la primera empresa, entonces mi papá me estaba llamando para ver si yo podría invertir en la nueva aventura de Hunter. Me quedé callado por un momento porque, tipo, ¿en serio? ¿En serio? Después de años de ignorarme, de tratarme como si fuera invisible, de darle todo a Hunter mientras a mí me daban migajas y me decían que fuera inteligente con el dinero, ahora me estaban pidiendo que le diera plata a Hunter para otro negocio que inevitablemente iba a fracasar. Le pregunté a mi papá por qué pensaba que yo tendría $50,000. Literal tenía curiosidad de saber qué imagen tenía de mi vida. Me dijo, qué bueno, que seguramente había ahorrado algo de mi salario, y que esto era una oportunidad de inversión familiar, y que Hunter realmente había aprendido de sus errores. Respiré profundo y tomé una decisión. Le dije a mi papá que no iba a invertir en el negocio de Hunter, no porque no tuviera el dinero, sino porque no tenía sentido tirar dinero a un proyecto que no tenía fundamentos sólidos. Mi papá se puso un poco defensivo, y empezó con el rollo de, familia se apoya, y Hunter realmente necesita esto. Entonces le solté la bomba. Le dije que dirigía mi propia empresa, que llevaba casi 5 años haciéndolo, que estaba generando buenos ingresos, y que no necesitaba el dinero de nadie, ni iba a desperdiciar el mío en proyectos sin futuro. Hubo un silencio largo, tipo incómodo, del otro lado de la línea. Luego mi papá me preguntó qué empresa, de qué estaba hablando. Le expliqué todo. Bueno, una versión resumida. Le conté sobre la competencia en la prepa, sobre cómo había empezado mi negocio, sobre cómo lo había expandido. No le dije lo del dinero de la universidad, todavía no, pero le di suficientes detalles para que entendiera que no era ningún hobby pequeño. Mi papá seguía sin procesarlo bien. Hacía preguntas básicas como si no pudiera creer que yo fuera capaz de hacer algo así sin su conocimiento o ayuda. Le dije que tenía que irme, que tenía una reunión, lo cual era verdad, y colgué. Al día siguiente recibí como 15 llamadas de mi mamá. No las contesté inmediatamente porque estaba trabajando, pero cuando finalmente hablé con ella estaba toda alterada. Quería saber por qué nunca les había contado sobre mi negocio, por qué había mantenido todo en secreto, si estaba enojado con ellos, le dije, con la mayor calma posible, que nunca mostré interés en contarles porque ellos nunca mostraron interés en mi vida en general. Le recordé todas las veces que habían ignorado mis logros, cómo habían faltado a eventos importantes, cómo siempre fue todo sobre Hunter. Mi mamá se puso a la defensiva inmediatamente, diciendo que eso no era verdad, que siempre nos habían tratado igual a ambos, que yo estaba exagerando. Eso me molestó, la verdad. No el hecho de que negara la realidad, ya esperaba eso, sino el hecho de que ni siquiera después de todo este tiempo podía simplemente admitir que habían sido injustos. Le dije que no quería discutir sobre el pasado, que solo estaba explicando por qué nunca sentí la necesidad de compartir mis logros con ellos. Le dije que los quería, que no estaba tratando de ser cruel, pero que había construido mi vida independientemente de ellos porque así tenía que ser. Ella empezó a llorar y colgó. Las cosas se pusieron más raras en las semanas siguientes. Mi mamá me llamaba cada 2 días, queriendo reconectarnos y conocer más sobre mi negocio. Mi papá mandaba mensajes preguntando si podía visitar mi oficina. Hunter, curiosamente, no dijo nada al principio. Yo estaba ocupado con un contrato grande que acababa de conseguir. Entonces las interacciones eran breves. Les decía que todo iba bien, que estaba ocupado, que tal vez podríamos planear algo más adelante. Sentía que de repente querían estar involucrados en mi vida, ahora que sabían que tenía algo exitoso. Y honestamente, eso no se sentía genuino para nada. Entonces, recibí otra llamada de mi papá, como un mes después de la conversación inicial.
Esta vez su tono era diferente, más serio. Me preguntó directamente cuánto del dinero de la universidad había usado para mi negocio. Me quedé callado porque, bueno, no esperaba que averiguara eso tan rápido. Resulta que habían estado revisando papeles viejos, y se dieron cuenta de que yo nunca les había enviado ningún comprobante de matrícula, calificaciones de la universidad. Básicamente sumaron 2 más 2. No vi sentido en mentir. Entonces le confirmé que sí, que había usado ese dinero para mi empresa en lugar de ir a la universidad. Mi papá explotó. Empezó a gritarme por teléfono sobre cómo lo había engañado y robado, dinero que ellos habían ahorrado para mi educación. Le dije, manteniéndome calmado aunque por dentro estaba temblando, que ellos me dieron ese dinero para invertir en mi futuro, y eso fue exactamente lo que hice. Una universidad me habría dejado con deudas y un título que tal vez no usaría, mientras que mi negocio me estaba dando ingresos reales y estabilidad financiera. Le dije que les pagaría el dinero de vuelta si eso era lo que querían, que no era un problema. Eso pareció desconcertarlo porque no esperaba esa oferta. Se quedó callado un momento, y luego dijo que iba a hablar con tu madre, y colgó. No supe nada de ellos por como 2 meses. Honestamente, fue un alivio. La verdad, seguí con mi vida. Mi negocio seguía creciendo. Conseguí contratos con 2 empresas nacionales grandes que básicamente duplicaron mis ingresos proyectados para el año. Contraté a 3 personas más, me mudé a una oficina más grande, las cosas iban realmente bien, y no los extrañaba, a mis padres digo. Suena feo, pero es la verdad. Había vivido la mayor parte de mi vida, sintiendo su ausencia emocional. Entonces, no tenerlos activamente en mi vida. Ahora no se sentía muy diferente. Pero entonces llegó mi mamá a mi oficina sin avisar. Simplemente apareció un martes por la tarde. Mi asistente me dijo que había una señora que decía ser mi madre. Y yo quedé choqueado porque, ¿cómo consiguió la dirección? Luego recordé que probablemente buscó mi empresa en línea y encontró la dirección. La hice pasar a mi oficina, y ella se veía rara, incómoda, mirando todo como si no pudiera creer que este espacio fuera mío. Se sentó, y básicamente se puso a llorar. Inmediatamente, diciendo que había sido una madre terrible, que no se había dado cuenta de cómo me había tratado hasta que yo lo señalé toda esa onda. Parte de mí quería creerle, pero la otra parte, la parte que había vivido años siendo ignorado, estaba escéptica. Le pregunté por qué estaba realmente ahí, y después de un rato de darle vueltas, finalmente admitió que necesitaban ayuda financiera. Resulta que después de todas las inversiones fallidas en Hunter, más algunos otros gastos que no especificó bien, mis padres estaban en una situación económica difícil. Estaban atrasados en los pagos de su hipoteca y necesitaban como $30,000 para ponerse al día. Me estaba pidiendo un préstamo, prometiendo que me lo pagarían de vuelta. Todo eso. Le pregunté por qué no le pedían ayuda a Hunter, su hijo favorito. Mi mamá se puso roja y admitió que Hunter no estaba en posición de ayudar en este momento. Le pregunté dónde estaba Hunter ahora. ¿Qué estaba haciendo? Me dijo, con voz pequeña, que Hunter había conseguido un trabajo en ventas minoristas y estaba encontrándose a sí mismo. Traduzco. Hunter estaba trabajando en una tienda por salario mínimo después de que todas sus ambiciones empresariales fracasaran. Le dije a mi mamá que necesitaba pensarlo, que era mucho dinero y una decisión grande. Ella asintió, me dio un abrazo incómodo y se fue. Esa noche no pude dormir bien. Seguía dándole vueltas a todo. A mi infancia, a cómo me habían tratado, a cómo ahora solo me buscaban porque tenían problemas de dinero. Pero también pensaba en el hecho de que, bueno, eran mis padres. A pesar de todo, parte de mí todavía los quería. Todavía recordaba algunos momentos buenos de cuando era muy pequeño. Antes de que Hunter naciera, no sabía qué hacer. Entonces, Hunter me llamó. Fue completamente inesperado porque literalmente no había hablado conmigo en meses, tal vez años si soy honesto. Empezó la conversación, de forma casual, preguntando cómo estaba, diciéndome que había escuchado sobre mi negocio. Yo estaba esperando el momento en que me pidiera algo, y no tardó mucho. Básicamente, me dijo que había tenido mala suerte con su empresa, pero que tenía una nueva idea, y solo necesitaba un poco de capital inicial. Le pregunté directamente cuánto necesitaba, y dijo, tal vez 100,000 para empezar, pero podría ser menos. $100,000. Para empezar. Para alguien que acababa de perder todo el dinero de mis padres en su primer intento. Le dije que no.
que no iba a invertir en su idea. Hunter se puso agresivo inmediatamente, diciendo que éramos hermanos y que se suponía que teníamos que apoyarnos. Le dije que apoyo funcionaba en ambas direcciones y que él nunca había estado ahí para mí. Me dijo que eso era diferente, que él era más joven, que yo debería ser el hermano mayor maduro. Le dije que ser el hermano mayor no significaba ser su banco personal y colgué. Esa fue la última vez que hablé con Hunter por un buen tiempo. Mi mamá me llamó como una semana después, llorando histéricamente. Al principio no entendía lo que estaba diciendo, solo que algo sobre su casa y el banco. Eventualmente logré entender que habían perdido la casa, que el banco había iniciado proceso de ejecución hipotecaria y tenían que mudarse. Le pregunté qué había pasado con el dinero que le habían pedido ayuda. Me dijo, entre sollozos, que habían esperado mi respuesta pero que también le habían pedido a otros familiares y nadie podía ayudar con cantidades así de grandes. Me sentí mal, honestamente. Pero también pensaba que esto era consecuencia directa de todas las decisiones financieras terribles que habían tomado durante años. Le pregunté dónde iban a vivir y me dijo que habían encontrado un apartamento pequeño que podían rentar con lo que les quedaba de ahorros, pero que iba a ser muy ajustado. Me pidió de nuevo si podía prestarles algo de dinero, aunque fuera para amueblar el nuevo apartamento y tener un colchón financiero. Le dije que lo pensaría y que la llamaría de vuelta. Colgué y me quedé sentado en mi oficina por horas, literalmente hasta la medianoche, tratando de procesar todo. Lo que pasó después fue probablemente lo más triste de todo esto. Mi mamá me mandó una carta física, tipo carta de verdad, con estampilla y todo. La recibí en mi oficina, y cuando la abrí era como 4 páginas de mi mamá básicamente derramando su alma. Escribió sobre cómo se arrepentía de haberme ignorado durante mi infancia, cómo no se había dado cuenta del daño que estaba causando, cómo ahora podía ver claramente que Hunter y yo habíamos sido tratados de forma completamente diferente. Admitía que habían puesto todo su enfoque en Hunter porque él parecía necesitarlo más, mientras que yo siempre parecía estar bien por mi cuenta. Pedía perdón repetidamente y decía que entendía si nunca podía perdonarlos, pero que solo quería que supiera que ella lo reconocía ahora. Lloré leyendo esa carta. No voy a mentir. Era lo primero genuino que había recibido de ella en, básicamente, décadas. Pero también estaba enojado porque, ¿por qué había tomado perder su casa y estar en crisis financiera para que finalmente se diera cuenta de cómo me habían tratado? ¿Por qué no pudo verlo antes, cuando todavía habría significado algo para mí como niño o adolescente? Pasaron como 3 semanas más, y recibí una llamada de mi tía Sandra, la hermana de mi mamá. Ella era una de las pocas personas de mi familia con la que mantenía contacto ocasional, aunque mínimo. Me contó que la situación de mis padres era peor de lo que yo sabía. No solo habían perdido la casa, también estaban siendo demandados por uno de los proveedores del negocio fallido de Hunter por un contrato que mis padres habían cofirmado como garantía. Básicamente estaban mirando a la bancarrota total. Y Hunter, según mi tía, se había mudado 2 estados más lejos y básicamente había cortado contacto con ellos, no respondía a sus llamadas ni nada. Eso me impactó. Hunter, el niño dorado por el cual mis padres habían sacrificado todo, los había abandonado en su momento de mayor necesidad. Mi tía me dijo, con voz muy seria, que ella entendía si yo no quería ayudar después de todo lo que había pasado, pero que quería que supiera la situación completa antes de tomar cualquier decisión. Le agradecí por contarme, y le dije que lo pensaría. Llamé a mi mamá esa noche. Sonaba cansada, derrotada. Le dije que sabía sobre la demanda y sobre Hunter. Ella empezó a llorar de nuevo, diciendo que no entendía cómo había perdido a sus 2 hijos. Le dije, con la mayor suavidad que pude, que no me había perdido, que yo seguía ahí, solo que las cosas no podían ser como antes. No podía pretender que todo estaba bien, y que éramos una familia feliz cuando nunca lo habíamos sido, realmente. Pero le dije que tampoco iba a dejarlos completamente solos. Le ofrecí ayudarlos con algunos gastos básicos por un periodo limitado mientras resolvían su situación legal y encontraban estabilidad. Les pagaría el alquiler por 6 meses y les daría una cantidad fija mensual para gastos. Pero dejé muy claro que esto no era permanente y que tenían que tomar responsabilidad por sus finanzas y decisiones. No iba a rescatarlos indefinidamente ni iba a convertirme en su fuente de ingreso. Mi mamá aceptó, agradecida, y me prometió que trabajarían en mejorar su situación. Hace como 3 meses, fui a visitarlos a su apartamento.
Era pequeño, básico, nada comparado con la casa donde crecí, pero estaba limpio y organizado. Mi mamá había vuelto a trabajar tiempo completo y mi papá había conseguido un trabajo de consultoría part-time. Nos sentamos y hablamos. De verdad hablamos. Por primera vez en años. Mi papá finalmente admitió que habían estado ciegos con respecto a Hunter y que habían sido injustos conmigo. Dijo que no tenía excusa y que entendía si nunca podía confiar en ellos de la misma manera. Les ayudé a hacer un presupuesto real, revisamos sus gastos, establecimos un plan para pagar sus deudas gradualmente. Les dije que después de los 6 meses que había prometido, tenían que estar completamente independientes financieramente de mí. Podían llamarme, podíamos tener una relación, pero no iba a ser su banco. Ambos asintieron, y realmente parecían entender. La última vez que hablé con ellos fue hace como 2 semanas. Mi mamá llamó para decirme que habían hecho un pago grande a la demanda y que estaban en camino de resolverla. Sonaba orgullosa, no solo de haber logrado hacer el pago, sino de estar manejando sus cosas por su cuenta. Me preguntó sobre mi negocio, y por primera vez en mi vida, sentí que realmente le importaba la respuesta. Le conté sobre un contrato nuevo que acababa de cerrar, y ella sonaba, genuinamente emocionada por mí. No sé si algún día tendremos una relación completamente normal o cercana. Honestamente, hay demasiado daño del pasado como para simplemente borrarlo y pretender que nunca pasó. Pero estamos en un lugar donde al menos nos hablamos honestamente, y ellos reconocen lo que hicieron mal. Hunter nunca ha intentado contactarme de nuevo, y según mi tía, tampoco ha contactado a mis padres. Supongo que él está en su propio viaje descubriendo lo que sea que necesite descubrir. En cuanto a mí, mi negocio sigue creciendo. Acabo de contratar a 2 personas más y estamos expandiéndonos a productos nuevos. Compré una casa el mes pasado, nada ostentoso pero es mía y la pagué de contado. Mis padres no saben sobre la casa todavía. Se los contaré eventualmente, pero por ahora estoy disfrutando de este logro como algo completamente mío, construido por mi esfuerzo, sin la sombra de nadie más encima. La relación con mis padres es lo que es, limitada pero honesta, y eso es suficiente por ahora.